comunidad PMI Caribe. Le damos la grata bienvenida a Miguel Escobedo desde PMI Nuevo León, México, quien nos va a acompañar en la sección del día de hoy y vamos a hablar un poco sobre transformación digital. Entonces, los saludos, Miguel, desde Barranquilla, mucho gusto. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches allá en Colombia. Buenas tardes todavía aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Pues, muy agradecido de ir creando estas participaciones entre el capítulo Caribe y el capítulo Nuevo León. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, pues para la comunidad que nos acompaña en el canal de YouTube y también en las redes de Spotify e Instagram, queremos contarle que Miguel Escobedo Martínez es un líder con más de 20 años de experiencia en la dirección de programas y proyectos estratégicos, impulsando transformaciones empresariales mediante modelos de negocios innovadores y tecnologías emergentes. Su formación es contaduría pública con especialidad en finanzas, complementada con la maestría de dirección de empresas. Esto le ha permitido combinar una visión financiera con capacidad de ejecución en entornos complejos. A lo largo de su trayectoria ha destacado por desarrollar soluciones que integran metodologías ágiles, arquitectura empresarial y herramientas de administración del cambio con resultados comprobables en eficiencia operativa, adopción de tecnología y, por supuesto, valoración de negocios. Desde la implementación de repositorios tecnológicos para plantas de tratamiento de agua hasta incluso el diseño de estrategias comerciales para nuevos emprendimientos. Miguel ha liderado iniciativas que generan impacto sostenible en diversas industrias y por eso que lo invitamos en esta noche al capítulo para que hablemos un poco precisamente de este tema de impacto sostenible y por supuesto de transformación digital. Todo esto en cara al próximo Summit de la comunidad PMI Caribe que se celebrará el 17 y 18 de octubre en Cartagena, Indias. Están todos cordialmente invitados. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias, Miguel, por tu participación. Y para iniciar, vamos a arrancar con unas preguntas base que van a ser el motor de arranque para esta charla. Puntualmente, queremos que tú nos comentes con tus propias palabras y tu experiencia a nivel profesional cómo, qué es realmente la transformación digital y por qué va más allá de implementar un tema en tecnología. Mira, mi visión de la transformación digital, de hecho, no es de ahorita. Mi definición personal incluso yo la resumo en que es el sabor del día o el sabor del mes de los proveedores de tecnología. Eh, Mira, yo empecé mi carrera en el área de sistemas a fines de los noventas. Entonces, saliendo precisamente de la escuela, estaba el boom de los sistemas por el problema del año 2000. Ok. No sé si recuerdes, Sí, bueno, el cambio de año en 1999. es correcto, y Claro. en donde pues, antes no se consideraban 4 dígitos para el año, sino Ok. que únicamente en las bases de datos se tenían 2. Entonces, bueno, se especulaba de que los sistemas podían Iba a caer colisionar todo. Sí. al punto en que se llegara el 1 de enero del año 2000 y que iban a colisionar los sistemas. Entonces, a raíz de resolver ese problema, porque además prácticamente pues, casi todos los sistemas tenían únicamente dos dígitos en el año. Entonces, bueno, precisamente para resolver ese problema, surgieron nuevos sistemas que ya contemplaban esos 4 dígitos, pero eso obligó a empresas de todos los tamaños, chicas, medianas y grandes, a cambiar su plataforma de tecnologías de información. Y esto también, bueno, causó unos proyectos muy grandes. De hecho, los primeros proyectos complejos de TI se empezaron a surgir desde ahí, en donde aprovechaban también para cambiar la infraestructura
bueno, toda la infraestructura tecnológica, redes, servidores, equipo de cómputo, lógicamente software. Entonces se hacían unos proyectos A millonarios, gran pero también escala. muy complejos. Imagínate en una empresa, digo, por poner un ejemplo, no sé si fue el caso, pero en una empresa como Ecopetrol, que tengas que cambiar todo o que decidan cambiar todo, decir, ¿sabes qué? Redes nuevas, porque más dentro de esa renovación, cuando, por ejemplo, querías cambiar un servidor, por uno, de la última generación, pues resulta que ya la red no te daba, entonces pues, cambia la red. Y así fue como se iban dando esos proyectos. Entonces, digo, en empresas grandes, fueron empresas de transformación enormes. Y desde ahí pues, empezaron a darse estos cambios. Y algo que empecé a notar es que había, como todo, proyectos exitosos y proyectos Total. que eran un desastre, pero los que eran exitosos eran proyectos que lograban manejar o tenían una visión integral de la situación. De hecho, Ok. aquí tengo una imagen para compartirte. No sé si ya la alcanzas a ver. Sí, ya se estaba visualizando. Bueno, ¿sí lo ves? Sí, Bueno, eh, este esquema que te muestro aquí es un esquema para análisis de sistemas que viene, de hecho, desde fines de los 80 del siglo pasado. Y lo que propone es que, o sea, a la luz de una estrategia que te enmarca y te pone los límites en tu organización de qué se hacer y qué no hacer, a quién vender, a quién no vender, qué vas a producir y a vender, etcétera. em, Eso, digamos que te marca la cancha. Y a partir de eso, tú defines tus procesos. La tecnología habilita estos procesos y tú debes de definir toda tu estructura organizacional y habilitar también a las personas para que ejecuten esos procesos y ejecuten también la tecnología necesaria para ejecutar los procesos. Entonces, en la medida en que tú contemples estos cuatro elementos, es que tu proyecto va a tener una mayor probabilidad de éxito. de éxito. Digo, lógico, esto tiene mucho más fondo, pero de una manera inicial, así es como tienes que ver los procesos. Porque, ¿qué es lo que sucede incluso al día de hoy? Y vamos de nuevo con el sabor del mes, que es inteligencia artificial, en particular IA generativa. Lo ven Sí, únicamente como un tema de tecnología y no, tienes que evaluar el impacto que hay en tus procesos, porque de que lo va a ver, lo va a ver. Y lo mismo, o sea, tienes que evaluar el impacto que vas a tener desde de las capacidades de las personas que van a ejecutar esta tecnología, incluso a veces temas de estructura. Que ahí, mira, en temas estructurales, a mí se me hace increíble que en pleno siglo XXI todavía pues, el 99% de las organizaciones estén estructuradas de una manera funcional. La organización funcional surgió a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, por un contexto que se tenía en ese entonces, que era mucho el tema de la superespecialización y que en esos entornos de manufactura, bueno, la dicen, producción en masa, ¿cierto? Sí, los es ciclos de correcto, trabajo. es correcto, o sea, el tema de Taylor y la especialización en ese contexto pues hacía mucho sentido y por muchos motivos sobre todo de costos y de eficiencia, pero pues, hoy día el contexto es muy diferente y tenemos también que empezarnos a organizar de una manera diferente.
Sí, eso implica incluso la reinvención de muchos procesos, porque no solamente sería digitalizarlos o aplicar un poco la transformación digital, sino repensar, rediseñar por completo incluso los flujos de trabajo, porque es que a la larga terminas afectando al personal, al equipo de trabajo, y eso, pues si bien busca optimización, automatización, eficiencia operacional, que se menciona muchas veces como piedra angular en los objetivos estratégicos de una organización, a la larga lo que termina también afectando es un poco el mismo clima organizacional, porque es que a pesar de que haya inteligencia artificial y ese tema del lenguaje generativo, hay personas, hay roles, hay funciones que van a tener la necesidad de adoptar y adoptar la inteligencia artificial, adoptar esos cambios en los procesos, pero también adaptarse a los mismos requerimientos de vanguardia que hay en el día a día. Absolutamente. Y mira, y en el fondo tienes que pensar en términos del negocio. Es que Sí, de hecho, desde ahí viene el gran error, o sea, se piensa la tecnología como un fin y no como un medio. O sea, todos las organizaciones, eh, y me voy un poco a temas de filosofía de empresa, pues, están para dos cosas. Uno, el satisfacer un producto o servicio a la sociedad, y la segunda es para hacer dinero. sí, generar una rentabilidad, eso no se puede negar. Es correcto. Entonces, uno, tienes un mercado a satisfacer con tu producto o servicio, tienes que definir un modelo de negocio. Y actualmente la tecnología te permite habilitar de maneras muy innovadoras esos modelos de negocio. Ahora tienes ese mercado, pues debes definir tu estrategia, debes definir tus procesos, considerar la tecnología, las personas, es decir, verlo todo de una manera integral. Sí, precisamente eso nos da pie para la segunda pregunta y es, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan las organizaciones al iniciar un proceso de transformación digital? Ah, para eso tengo, mira, recientemente leía un reporte que publicó el World Economic Forum acerca del futuro del trabajo. Y ahí hablaban que las dos causas principales que son las de mayor impacto, son dos. Uno es el cerrar las brechas. Déjame, aquí está. De hecho, aquí lo tengo. 3-3. Ah, no. Donde estoy, te las voy platicando en lo que encuentro la tabla. Mira que está. Cerrar las brechas en el mercado laboral. Y ahorita lo que tenemos con la inteligencia artificial, pues, es un muy buen ejemplo. O sea, la tecnología la tienes, eh, buena, mala, pero ahí está. Sí. Pero la gente no la está utilizando. Entonces, este estudio habla, es una encuesta que hicieron entre responsables de recursos humanos, y el 63% de estos, de las personas que respondieron, hablan que el principal reto es la brecha en las habilidades. Sí, sí, yo vi que hay un informe orientado un poco al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que hablaba que para 2030 el cambio que va a haber a nivel de skills va a ser muy importante porque no solamente es que aprendas tecnología, sino que también eh, pases ese límite de especialidad. O sea, antes era bien visto que tú tuvieses una carrera profesional, una especialidad, una maestría, pero también debes tener una habilidad en lenguajes de programación, debes saber análisis de datos, van a haber muchas skills, sí, habilidades blandas o habilidades técnicas también que van a estar inmersas como un engranaje sincronizadas entre la parte técnica y la parte de habilidades blandas. Y eso te va a permitir ser un profesional integral y actualizado, que no es lo mismo. Antes hablamos de ser integral y de saber muchas cosas, sí, pero ahora
también tienes que saber esa parte técnica, pero también debes saber la parte de pensamiento crítico, pensamiento estratégico, toma de decisiones. Cada vez va a ser más complicado, pero yo creo que para estas organizaciones como PMI te ayudan a través de la metodología y del aprendizaje orientado a todos estos a procesos precisamente a destacarte, a ir desarrollando nuevas habilidades a nivel profesional. Claro, y mira, de hecho, tú hablas de una, también entre líneas, de una transformación que se está dando en el mercado laboral. Porque actualmente, digo, ¿te sirve estudiar una carrera? Sí. ¿Te sirve estudiar una maestría? Sí. ¿Te sirven las certificaciones? Sí, en la medida en que tú puedas generar resultados. Sí. Sí, sí, ya no sirve nada para tener el cartón y ganar carrera administrativa. Hay que ver aplicaciones también. Es correcto, es correcto. O sea, si como director de proyectos tú puedes tener una carrera universitaria, una maestría, ser PMP, ACP, riesgos, etcétera, pero si no entregas tus proyectos en tiempo y en presupuesto, ¿de qué te sirvieron? Sí. El famoso equilibrio entre el ser y el hacer. Es correcto, que es esa combinación de habilidades duras y blandas que tienes que desarrollar. Pero en un entorno en donde hay cambios tan constantes, es probable que, por ejemplo, las certificaciones te puedan ayudar más o algún elemento, como son todos estos cursos que hay en Coursera o Udemy, etcétera, en donde te ayudan a desarrollar habilidades, en donde vas pues, practicando sobre la marcha y creando ese músculo en lo que te interesa saber o alguna herramienta que te va a permitir generar esos resultados deseados. Sí. De hecho, eh, los miembros más jóvenes con relativa frecuencia nos preguntan que qué les conviene más como recién egresados, estudiar una maestría o certificarse. Certificarse PMP, sí, esa es una pregunta que siempre ronda las conversaciones en este tipo de reuniones. Claro, y mi respuesta es, bueno, uno pues, depende de tus inquietudes profesionales, pero mi posición es que ahorita te sirve más una certificación, digo, y ya sea en dirección de proyectos, en procesos, en lo que sea tu ámbito profesional, que el hacer una maestría, porque además la otra, o sea, eh, bueno, y será que yo lo pienso en temas de tecnologías de información y comunicación. Lo que aprendes hoy, tal vez en un año ya perdió vigencia. Totalmente. Eso está acelerado, rápidamente va cambiando. Exacto, entonces tú para qué inviertes, digo, ya no digas solamente dinero, pero tiempo y esfuerzo en una maestría de 2 años, cuando tal vez lo que empezaste a estudiar en el primer trimestre y al final no te sirve de nada. Sí. Por eso se habla mucho de reskilling en cuanto a reaprender. Y también upskilling es aprender nuevas habilidades que te mantengan vigente, incluso en el mercado laboral que también está cada vez más volátil. Hablamos de ambientes buca, de que sean ambiguos, volátiles, inciertos, pero es que Ujú. para mantenerte vigente en tu empresa o ser un buen candidato en otras, necesitas estar actualizado y por eso las vacantes son cada vez más rigurosas y ya no basta con tener solamente el criterio técnico, también te van a exigir una parte de habilidades blandas, no basta con saber nada más la parte de conocimiento a nivel de, ponle tú, de estrategia, de manejar la parte de los interesados, un cronograma, no, y ya tienes que ser una amalgama de profesionalismo, pero a través de también de tener criterio para análisis de datos, para todas esas gestiones que te vuelvan a integrar. Y por ejemplo, para el tema de los desafíos, yo podría comentar de que uno de los complicados es el tema del cambio organizacional, el tema de cultura. ¿Cómo te ha ido a Ah, ti bueno, con ese ese es el, tema a el nivel de segundo cultura? precisamente. Sí, Aquí en esta lista, la administración del cambio es el segundo. Es el segundo. El primero en 63% fueron la brecha
en las habilidades, pero el segundo es temas de administración del cambio, que también esto es todo un tema, todo un tema. Hay gente que, bueno, hay directores que no creen en la administración del cambio. Y digamos que el mal menor, al menos dentro del PMBOK, pues medianamente con que hagas comunicación y capacitación, con eso ya al menos la brincas. Ok. Pero la administración del cambio es algo mucho más amplio y más profundo, en donde hay distintas metodologías, pero tienes distintos habilitadores que sí, tu comunicación y tu capacitación son dos de ellos, pero están todos los procesos que puedas llegar a tener para administrar tu capital humano. Están todos los temas de liderazgo, todo, obtención de resultados a corto plazo para motivar a la organización y mantener viva la iniciativa. O sea, son muchas cosas. Y también un rasgo que tiene la administración del cambio es que lo tienes que hacer de manera oportuna. O sea, a diferencia tal vez de una actividad de procesos o de tecnología, en donde, esa la puedes recuperar, puedes recuperar el tiempo si hay un atraso. En el caso de la administración del cambio, pues eso no, o sea, algo que no comunicaste oportunamente, pues ya después no tienes el mismo impacto de comunicarlo nuevamente. O si no capacitaste a un grupo de personas, el arrancar y después capacitarlas, este, también tiene un impacto. Fíjate Entonces, que, sí, aquí sí hay mucho que hacer, porque además, mira, todas las actividades en las empresas inician y terminan con el ser humano. O sea, la parte de procesos y tecnología, créeme que sale porque sale, pero la parte humana siempre es el reto. Y humana a todos los niveles, porque mira, yo he tenido proyectos en donde el patrocinio es el que no quiere avanzar. Y dices, oye, pues en teoría, el patrocinador debería de ser el principal, interesado, y resulta que no siempre es así. uy, y eso Sí, hace parte de de lo que uno llama la gestión de la integración del proyecto, porque si bien hay unos objetivos que cumplir, también hay unos temas de cambio cultural, también hay un tema de inversión, de retorno. Y es que te pregunto, Miguel, sí o no, si hay cambio, siempre va a haber resistencia al cambio, ¿cierto? absolutamente, absolutamente. Y es que, sí, digo, como toda organización humana, pues hay intereses. Sí, Y tú también. mueves intereses, y como todo, hay gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra. Y en todos los niveles, a nivel directivo o gerencial y operativo. Pero por eso es importante tener un buen caso de negocio, o sea, como entrada a tu proyecto, pues, tener un caso de negocio sólido para que los beneficios los puedas, se vean claramente, los comuniques, los vendas a los interesados, y y ya a partir de eso. Porque de otra manera, pues, o sea, no hay manera. Cuando quieres ejecutar un proyecto por capricho, pues, de hecho, lo que ahorita está pasando muchas veces con el tema de la inteligencia artificial, en donde los beneficios de los casos de uso que estás utilizando, digo, eso cuando hay, porque hay organizaciones que están apenas buscando el caso de uso, un poco a prueba y error, pero los beneficios no se ven. Entonces, pues, el esfuerzo es mayor, y la gente no le interesa o se cansa. Y puede haber una brecha ahí de obstáculo en cuanto a al componente generacional, al componente de conocimiento en la parte de tecnología. Entonces, sí puede generar un poco de conflicto, porque hay gente que sin saber de qué trata todo lo relacionado con el lenguaje generativo, es rechazo y decir, no, yo no voy a utilizar eso, es que la inteligencia artificial va a reemplazar, es que la inteligencia artificial va a acabar con los empleos. Y se empiezan a crear unos mitos urbanos
que a la larga pues terminan siendo factor de conflicto y de retraso en el crecimiento organizacional y por supuesto Ujú. en esa misma gestión del cambio. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero es por eso que bueno, más bien el patrocinador debe de entender muy bien esos beneficios y también esa estrategia de administración del cambio. Es que administración del cambio, de hecho, el primer entregable de administración del cambio es un diagnóstico organizacional, porque ese diagnóstico pues, te da una radiografía de qué le duele a la organización en términos de capital humano y también cuáles son las fortalezas a través de las cuales se puede apuntalar para llevar con éxito la iniciativa. Y, pero hay veces, te digo, que administración del cambio se limita a temas de comunicación y capacitación. Entonces, el proyecto no llega a desarrollar todo su potencial. Y fíjate que la transformación digital, por eso es que va más allá de la tecnología, pues trata de cambiar también mentalidades, procesos, modelos, y al final es adaptarnos al presente y poder por lo menos tratar de anticipar el futuro, como lo estamos haciendo con incluso las tecnologías emergentes en cuanto a deep learning, machine learning, en donde mientras apenas estamos haciendo los pininos poco a poco con inteligencia artificial, ya estamos pensando en cómo lograr una comunicación más efectiva, cómo la inteligencia artificial también va a relacionar esa parte de pensamiento crítico, de emociones, de adaptabilidad. Entonces, ahí nace la tercera pregunta y es, ¿cómo nosotros como líderes de proyectos podemos contribuir activamente a la transformación digital, pero que se guarde ese tema de que sea sostenible, que sea efectiva en los procesos? Es que mira, yendo sobre, y regreso a la gráfica que te compartía al principio, es viendo, bueno, me voy un paso atrás y lo conecto con un reporte que surgió recientemente en el PMI, en donde los project managers debemos de ser ya un socio de negocio de la dirección. Y eso exige que eh, adoptes una serie de competencias técnicas que tal vez ahorita no tienes. Competencias técnicas como de entrada entender la industria en la que está la organización en la cual estás laborando, entender la estrategia de la organización, entender su modelo de negocio. Eso es lo que te va a permitir ver bueno, y, por ejemplo, este esquema, entenderlo de una forma, eh, pues en términos de cómo va a apuntalar el negocio de la empresa, para irlo gestionando pues, uno por uno, porque de hecho aquí, este es un ejemplo de por qué los proyectos de tecnología se vuelven complejos porque aún en empresas medianas, aquí tienes un equipo, aquí tienes otro equipo y aquí tienes otro equipo, en donde en muchas ocasiones tienes proveedores externos en cada uno de estos tracks. Piensa, por ejemplo, pues, en la implantación de qué te gusta, de supply chain, CRM, porque ahorita digo ya implantaciones grandes de ERPs pues ya son reimplantaciones en sí, upgrades de versiones, cosas así. Pero piensa en las nuevas, en una herramienta de supply chain, de CRM, una cuestión así, en donde pues aquí y además, pues, bueno, está el equipo de procesos, el equipo de tecnología y el equipo de administración del cambio. Tienes proveedores en cada uno de ellos, en donde en el mejor de los casos tienes una casa consultora, piensa, no sé, en Deloitte, en Ernst Young, alguna de ellas, que al menos tienes al mismo proveedor detrás de estos tres equipos. Pero el project manager pues, tiene que estar coordinando a estos tres equipos y eso le exige que entienda de temas de procesos, de tecnología y de gente. Vas a tener a alguien que sea el experto, pero tú necesitas entender, porque ¿qué pasa si dentro de tu proyecto hay una parte
que te dice el proveedor que no se resuelve con funcionalidad estándar y te propone un desarrollo. Si tú no conoces al 100% la herramienta, se lo concedes y dices, pues, adelante. Pero si tú conoces la herramienta, puede suceder que digas, oye, ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo no es preciso, porque sí se resuelve con funcionalidad estándar y búscale bien, investigale y ya después regresas conmigo. Sí, sí, puede pasar que se presente una novedad así. Y fíjate, para los casos que tú citas en cuanto a CRM, que va orientado también a brindar soporte, incluso orientado al tema de servicio al cliente, yo creo que la transformación digital lo que aporta no solamente es un software, una implementación de tanto de también una infraestructura a nivel tecnológico, sino también es un cambio en la filosofía de cómo interactuamos con el cliente. A la larga, eso es lo que es transformación digital también en mejorar el servicio al cliente, el poder integrar otro tipo de tecnologías como el Internet de las Cosas con las redes sociales y el construir una visión más completa entre cómo anticipas las necesidades que tiene el cliente y a la vez cómo respondes por ese servicio de postventa de que vendes un producto, un servicio. ¿Cómo te vuelves a contactar? No lo pierdas. ¿Cómo vuelve a ti? Que ese primer contacto cierre una venta, se convierta en un lead, que haya una experiencia fluida y que a la larga el cliente no sea el que compra, factura, se va, sino que se cree una relación en el largo plazo, que eso, Es sobre todo correcto, que es muy cambiante. absolutamente, pero observa que en toda esta conversación que estamos teniendo, no estamos hablando nada de project management, ni de procesos, ni de dominios, de nada. O sea, estamos hablando del negocio. Ya el cómo, digo, ya la parte del alcance y los tiempos y los presupuestos está debajo de eso. Sí. Pero el project manager, para ser ese socio de negocio de la dirección, debe de entregar una solución, no solamente un proyecto, sino una solución a la operación. Sí, y Entonces eso ahí es iría alineado donde con la estrategia. absolutamente, es que hay casos en donde el entorno te puede obligar a cambiar tu modelo de negocio. Y aquí el Sí. mejor ejemplo que yo pongo es el de una empresa que se llama Pitney Bowes. No sé si te suena el nombre. No, acá no la he visto, no tengo relacionado. Bueno, Pitney Bowes se dedicaba el siglo pasado a mandar correspondencia. Ok. Ya sea para temas comerciales, trabajaba con algunos bancos para mandar sus estados de cuenta o hacía correspondencia masiva. Entonces, ¿qué sucede cuando ya esa actividad se digitaliza? Pues que tú ya perdiste vigencia en el mercado. ¿Qué hizo Pitney Bowes? Empezó a desarrollar maquinaria para digitalizar. Que de hecho, un caso que puede ser tal vez más visible para todos es el caso de las fotocopiadoras. Que hizo Xerox, que hizo Ricoh. Lo mismo, al digitalizarse muchas actividades y las empresas al dejar de utilizar papel, pues, el fotocopiado se vino para abajo diametralmente y además en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, ¿Qué sí, fue rápido. hicieron? Que transformaron su modelo de negocio y empezaron también a entrarle al tema de digitalizar los procesos que estaban en papel y empezaron a crear tecnología para digitalizar, O sea, la es firma de correcto. contratos digitales, sí, sí, la aceptación, emisión, sí. Es correcto. Entonces, se obliga a cambiar su modelo de negocio. Entonces, aquí el project manager pues conviene que tenga skills de business analyst para que pueda ir monitoreando eso e incorporarlo al alcance. Porque más, mira, en Latinoamérica es bien común que como project manager pues aprendes a hacer el business case, porque si no, pues nunca arrancas. Si te esperas a que alguien te haga el business case, pues nunca arrancas o arrancas después de varios meses.
Fíjate, eso conecta mucho con la siguiente pregunta, que es ¿qué habilidades son esenciales para los profesionales del futuro en un entorno digital? Y hemos hablado de habilidades blandas, hablado de la parte técnica, un poco de pensamiento crítico, y es que, como haciéndole un poco al opening a la respuesta, es que justamente como gerente de proyecto, hay algo importante que es la comunicación y eso es mantener no solamente mediante, ponle tú, informes al equipo, a los stakeholders, a todo este tema de los involucrados, patrocinadores, sino poder llegar realmente a ser parte integral del proceso y del progreso de ese proceso con las personas que están participando en diferentes áreas, porque a la larga el impacto va a ser transversal en toda la organización y eso trae unos desafíos. Entonces, desde tu experiencia a nivel ya profesional y corporativo, ¿cómo ves que esas habilidades conectan los puntos dentro del proyecto? Es que mira, el primero tú lo mencionabas, pensamiento crítico. Eso, y en el reporte que leía también en 2024 la habilidad más requerida era capacidad analítica, Sí, que digo, yo los veo como sinónimos y constantemente me enfrento a eso. Diego, la gente no analiza, no analiza. Entonces, o sea, te llegan a la mesa con el problema hecho y cuando les pides una solución, no le hallan. Hay gente que no bloqueados le hallan. totalmente. Sí, claro, claro, y cuando, de hecho, pues, cuando armas, estás entrevistando a la gente para armar los equipos de trabajo, pues, la gente no analiza, no analiza. Y ese es un tema, al menos aquí en México, que viene del modelo educativo. Sí, no, de acuerdo, no, aquí también. Sí, sí, y Sí, yo es creo un que porque tema, tenemos una educación de compartimos 200 muchos años. problemas. Sí, 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 aquí desgraciadamente pues, ha tenido mucho auge la educación privada a partir de que la educación pública se ha vuelto deficiente. desafortunadamente. Entonces, ahorita no profundicemos en las causas, sino pues, el efecto es que tienes una población joven, pero que a veces no es apta para la posición que requieres. Eh, Otra, la gente no se sabe expresar. Entonces, digo, Sí, salvo, sí, como todo, hay personas que sí lo hacen, pero una importante mayoría, te digo, no analizan y no saben expresar lo que quieren. Entonces, se vuelve un tema pues, de falta de talento, porque esas son habilidades muy importantes. Empatía, o sea, de hecho tú, uno de tus primeros procesos es la gestión de tus stakeholders. O sea, tienes que aprender a comunicarte, hablar con la gente, entenderla, identificar expectativas. ¿no? Y si pones eso en una balanza, el otro lado encuentras todo lo relacionado con inteligencia emocional. Y fíjate que tú lo mencionabas en la Claro, parte de la empatía. Y eso va muy de la mano de la relación que hay con el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y sobre todo cómo construyes relaciones sólidas a nivel de incluso de resiliencia. Porque es que hoy en día, y lo dije ahorita con ese tema de componente generacional, estamos involucrados con muchas personas de diferentes edades. Entonces, a veces, a pesar de que tengan un talento innato en el tema de comunicación, se pueden quebrar rápidamente al no aceptar una instrucción o no estar de acuerdo con un con un problema, incluso lo que tú decías es cierto, estamos llenos de problemas y todo, y si la vida no tuviese problemas sería lineal, pero el reto, el desafío realmente está en que identifiques un problema a tiempo. Eso dicen que es bueno cometer errores a tiempo para poder solucionarlos y que en esa solución tú puedas pues, brindar toda esa capacidad a nivel tanto profesional como humano también.
La escucha Claro, activa es algo que hablamos mucho a nivel de inteligencia emocional. claro, claro. Y era lo que te comentaba, o sea, en la empresa pues, empiezas con el ser humano y terminas con el ser humano. Entonces, eso yo es lo clave que veo. Mira, ¿será que también temas de actitud? O sea, yo soy de la idea que la actitud es así, no la puedes desarrollar. Si te falta, que no sabes inteligencia artificial, que no sabes lo que tú gustes y mandes, eso te lo enseñamos, pero la actitud, eso sí, ni cómo ayudarte, No, ni nada. cómo ayudarte. Y en los proyectos, pues, tú no puedes contemplar el 100% de las situaciones, y menos cuando trabajas con tecnologías emergentes, por ejemplo, con inteligencia artificial, pues tú no puedes anticipar qué es lo que te va a suceder, y más si es tu primer proyecto como project manager y en la empresa en donde lo vas a implantar, pues no sabes qué va a suceder. Y aún así, mira, Sí. aún suponiendo, también el ejemplo que yo siempre pongo es la implantación de un ERP. O sea, no es lo mismo una reimplantación en una empresa AAA que cotiza en bolsa, que ya es su quinta, sexta reimplantación, que incluso el mismo equipo ya es su segundo o tercer proyecto de la misma naturaleza. No lo puedes comparar con una empresa mediana que viene de Exceles y que entonces ahorita por el crecimiento vertiginoso que tiene, debe de implantar un RP en donde pues, la gente no conoce ni siquiera el concepto del RP, trabajan en silos, o sea, son entornos de complejidad bien diferentes, bien diferentes, aún en la implantación de la misma tecnología. Entonces, eh, al project manager, qué es lo que le va a ayudar a llegar a buen puerto? Sobre todo esas habilidades blandas que le permitan pues, armar al equipo, armar e integrar a ese equipo de trabajo sólido que vaya resolviendo los problemas en el día a día. Porque además, mira, siempre las desviaciones en tiempo se dan porque pues, no contemplaste ciertas actividades en tu plan de trabajo, o las duraciones pues, las estimaste mal. Y ya pues, la suma de esos dos errores pues, es igual a tu desviación en tiempo. Entonces, ¿qué Sí. es lo que te permite hacer o recuperar esas desviaciones a veces? Pues es la respuesta del equipo de trabajo. Sí, y fíjate que avanzando un poco y ya dándole cierre a este espacio, la última pregunta va orientada precisamente al impacto que genera la transformación digital en la experiencia del cliente y en la generación de valor. Creo que prácticamente nos sirve como un resumen de lo que hemos hablado porque lo hemos abordado mucho, ese impacto que tiene en la experiencia del cliente y hablemoslo un poco en cuanto al cliente interno y externo, porque no solamente es ese intercambio de valor que hay entre un producto y un servicio, sino que también el personal que hace parte del proyecto a nivel interno y de todo lo que abarca la gestión de los stakeholders. Sí, absolutamente. Mira, el impacto, pues, o sea, es el hecho de que el proyecto se concluya en tiempo, presupuesto y en el alcance definido. Ya llámale ágil o llámale waterfall, pero que termines lo que esperabas al inicio del proyecto, lo entregues, y ya quien te reciba ese proyecto lo ejecute y se logren los beneficios esperados originalmente. Y ahí es donde estarás creando valor comercial y valor, y por ende también valor económico, que son las dos definiciones de valor que yo siempre sigo. Porque esa es la otra, o sea, valor es una palabra que se menciona mucho, pero a veces se entiende poco.
Entonces, de nuevo, valor es el que tú le entregues al cliente lo que está esperando y ganes dinero por ello. Sí, Y eso se dice fácil, pero pues, no se logra de una manera tan sencilla, porque, por ejemplo, en temas de retail, lo meditaba cuando preparaba un poco esta charla. Eh, Nosotros, mi esposa y yo trabajamos, entonces pedimos el súper en línea. Eh, ok. Algo que no, bueno, la aplicación que utiliza el súper en donde compramos, no te permite cambiar el pedido. Editar el pedido no te lo permite. Entonces, invariablemente, no, o sea, queremos algo más y ya no lo podemos agregar a la lista. Ok, Y, y entonces, y eso, la experiencia, o sea, te deja, o a mí me deja pues, un un mal sinsabor. sabor, un Ok, mal sabor. Digo, no voy a dejar de comprar ahí, ni mucho menos, pero dices, oye, ¿por qué no puedes hacer ese cambio? La cosa es que yo tengo más de un año, o sea, poniendo mi sugerencia y nada, y nada. y No, nada. no te escuchan, no te escuchan. Claro, Sí, complicado. claro, claro. Entonces, pero bueno, regresando a la pregunta, es eso, o sea, que tú generes valor en términos de experiencia de tu cliente, que es el que logres que su experiencia sea de acuerdo a lo que él espera, y dos, ganes dinero por ello. Sí, sí. Fíjate que le agregaría un poco para complementar el tema de cómo impacta, y es que también hay un componente de aprendizaje continuo, lo que uno llamaría lifelong learning, en cuanto a que las personas necesitarían también estar en constante actualización de la parte tecnológica y de las herramientas, porque están evolucionando rápidamente, y eso va de la mano porque tú puedes ver que hay nuevas herramientas, que hay nuevas tecnologías, pero también tiene que haber lo que uno llama el grow mindset, que es la mentalidad de crecimiento. Tener esa capacidad de discernir, oye, ya identifiqué que hay nuevas habilidades, hay desafíos que superar. Tengo que despertar esa mentalidad también a forma de curiosidad, de poder querer salir de la zona de confort y no quedarme solamente con lo mínimo o con el mínimo resultado de lo que voy obteniendo. Es que lo que uno llama en coaching la zona de expansión, el crecimiento. Claro, y de mejorar constantemente, de mejorar constantemente. Ya hiciste un proyecto para hacer una mejora en tu experiencia del cliente, pues bueno, ahora incorpora otra u otras mejoras que la incrementen. Y aquí pues, hay un espacio de innovación enorme. Te digo, a veces la limitante está en la capacidad, bueno, en acotar lo que deseas que en las posibilidades mismas. Porque ahorita, digo, la tecnología te da un espacio muy amplio para hacer innovaciones y buscar ese valor tanto en términos de experiencia de tu cliente como en términos económicos. Porque vivimos una época increíble en ese sentido. La tecnología dentro de todo es accesible y se ha democratizado muchísimo. O sea, ahorita, bueno, lo que es Perplexity, Copilot, ChatGPT, pues, tienen versiones gratuitas, pero aún las pagadas son muy accesibles. Y tú un Sí, estudio de mercado que antes lo hacías en 6 semanas, lo puedes hacer en un par de horas y con datos bastante razonables y bastante confiables. Y a partir de eso pues, puedes automáticamente generar el código para crear una landing page y en menos de 4 o 6 horas estar ya publicando una página para vender un producto digital. sí, sí. Y empezar a Definitivamente son de monetizar las porque tantas ventajas. tienes todo y además hay servicios que te cobran por transacción, entonces, o sea, ni siquiera tienes que invertir.
Entonces, en ese sentido, te digo, la oportunidad es enorme. Es enorme. Vivimos una época increíble que de hecho yo no pensé que fuera a vivir. Porque no sé si ubiques una caricatura que se llama Los Supersónicos. Sí, claro. Bueno, pues todo eso lo estamos viviendo y empezamos a superarlo. Falta tener a Robotina en la casa Pero no y ya falta algunos los mucho. tienen barriendo. Claro, exacto. O Sí, sea, sí, al éxito. exacto, una aspiradora robot, eso pues, ya, eso sí existe y es Sí, accesible. sí, Pero sí, sí, el tener un humanoide ahorita es caro, pero bueno, la tecnología existe. sí. Sí, las bases ya están, los cimientos están listos para que poco a poco sean más accesibles, que ese es otro punto de la implementación tecnológica y de todos estos avances. Poco a poco van a ser más como antes. Eso era un lujo tener a mediados del siglo, recuerdo, era un lujo un tema de lavadoras, refrigeradores. Eso no lo tenía todo el mundo. Ahora la televisión también, los Ujú. dispositivos celulares. Todo ha ido así transformándose para que sea más apta para el público general y el consumo masivo. Claro, entonces, para mí el gran reto hacia adelante es en la capacidad de ejecución que tenga las empresas o las personas, porque ya incluso se habla del concepto del solopreneur. Por ahí leía una nota, en mi opinión, un tanto sensacionalista, que había alguien que para el 2026 esperaba que surgiera el primer billonario solopreneur. También el concepto de solopreneur es una persona que pues, trabaja sola. Sí. Yo escuché un concepto en startups que hablaban de que podría ser incluso accesible si una empresa funciona con lo que cabe en una mesa de 5, máximo 10 personas. Cabezas, Claro, procesos en cabezas de no de generar más redistribución de funciones, sino hacer lo que se debe hacer en el tiempo indicado. Eso es una correcta planeación, eso es estrategia realmente. es Y así correcto. poco a poco se van a transformar. Es correcto. Entonces, porque mira, ideas, si ahorita nos seguimos tú y yo, ideas de negocio podemos generar N. Cuando te reúnes con tus amigos, yo siempre salen estos temas y salen N ideas. Uno resuelve el mundo ahí, sí. Claro, pero esto lo conecto. ¿Te acuerdas la película de La Red, la que habla del origen de Facebook, de cómo nació Facebook? Sí, La diferencia fue la capacidad de ejecución de Zuckerberg. sí. Y eso pasa mucho, mucho, mucho. No, Es después dice que, correcto. ay, lo habíamos, esto lo habíamos hablado, esto lo habíamos pensado, pero la velocidad de ejecutarlo y también las conexiones, la oportunidad de inversión, todo eso es un factor decisivo, porque mientras tú lo vas pensando, hay otro que ya lo pensó y ya está a punto de darle el clic a ejecutar. Entonces, no es suerte, también es un tema de Ah, no, tiempo y de absolutamente. oportunidades, de Sí, oportunidades. sí, pero es que la suerte per se no existe, es la combinación del momento y la Sí, capacidad. de mucho cúmulo. Sí, exacto. Es como un engranaje que va ocurriendo y tú dices, oye, sí, esto se volvió realidad, ya se vuelve, es tangible y Claro, funciona. y como todo, pues, a toro pasado, pues, todo es muy obvio y es muy sencillo, pero pues, cuando eres pionero y estás abriendo brecha, pues, no, no resulta ser tan sencillo a veces. Entonces, te digo, también para mí la capacidad de ejecución es esencial. Y ahí pues, los project managers somos una pieza clave. Sí, definitivamente. No, y la verdad yo creo que se cumplió con el objetivo de esta charla y de este espacio, que era precisamente romper el mito de que transformación digital solamente es software o herramientas orientadas a tecnología. También hay un componente humano, también un componente de proceso,
de modelar y adaptarnos precisamente al presente y generar factor de cambio al futuro. Desde ya muy agradecido por compartir tu tiempo, tu espacio y especialmente tu experiencia. Esperamos crecer en alianzas y por supuesto contar contigo en otros espacios. Desde ya un abrazo desde Barranquilla, aquí bienvenido y muchas gracias por la participación activa en este espacio de conocimiento para toda la comunidad. Mm. No, pues, un placer, Diego, y espero lo disfrute y les ayude a crecer a toda la comunidad de Project Managers allá en Barranquilla. Vale, muchas gracias. Que pasen buena noche por allá y seguimos en Buenas contacto. noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.